Y hoy quiero que te respondas una pregunta. Yo ya me la respondí en la reflexión del domingo. Y la pregunta es, ¿será que tú eres un inmigrante? Y me vas a decir quizás, no, David, yo no soy un inmigrante, yo estoy en mi país de origen. O me vas a decir, no, David, yo estoy en un país extranjero, pero tengo permiso de trabajo, tengo visa temporal o qué sé yo, tengo visa de turista, etcétera. Y no me refiero específicamente a eso, sino que me refiero específicamente a que si tú seas creyente o no, ¿será que sos inmigrante de la gracia? La gracia es el regalo que Dios nos dio mediante la muerte de su Hijo Jesucristo, porque aunque tú no creas o si crees, hay un regalo disponible y vamos a saber si eres un inmigrante, o sea, si estás dentro o si estás fuera de ese regalo. Y comencemos. Para ser un inmigrante, la primera condición que debemos de cumplir es ser extranjeros. Todo inmigrante es extranjero. ¿Y qué pasa con los extranjeros? Bueno, los extranjeros son aquellas personas que tienen su origen en otro país. O sea, por ejemplo, en Guatemala yo soy un inmigrante si soy salvadoreño, si soy hondureño. En Estados Unidos todos los centroamericanos son inmigrantes. Los canadienses si van a Estados Unidos también son inmigrantes porque son extranjeros. Y una característica principal de los extranjeros es que tienen paradigmas diferentes. Y un paradigma bien marcado que se diferencia muchísimo dependiendo o en las diferentes áreas del mundo, zonas del mundo, es el paradigma de la belleza. Y nos vamos a dar cuenta que específicamente la belleza femenina o masculina no es el mismo paradigma que se tiene en Latinoamérica o en Estados Unidos o allá por Asia, por África. La belleza, el paradigma de la belleza es totalmente diferente. Y aquí en Centroamérica lo podemos ver en los maniquís que están en las tiendas de ropa. Las proporciones de los cuerpos masculinos y femeninos cambian de El Salvador a Guatemala en pequeñas proporciones, pero si te fijas bien te vas a dar cuenta que cambian. ¿Por qué? Porque de un país a otro el paradigma de la belleza es diferente. Igual en la gracia del Señor, alguien que está dentro de la gracia, alguien que acepta la gracia, su paradigma de belleza es diferente a alguien que está fuera de la gracia. Y no te me vayas, no cortes esta reflexión, quédate hasta el final porque yo sé que Dios tiene algo especial para ti. ¿Qué otro paradigma es diferente? Bueno, la idiosincrasia. La idiosincrasia de las personas cambia de un país a otro. ¿Y qué es la idiosincrasia? Bueno, la idiosincrasia es cómo se comporta. Por ejemplo, si vamos a hablar de puntualidad, no me vas a dejar mentir acerca de que los centroamericanos y un poquito más extendido los latinoamericanos somos bastante impuntuales, algunos más que otros. Pero si hablamos de puntualidad con un japonés, el japonés te va a cumplir el horario al pie de la letra. Y si le decís al japonés, vamos a tener una reunión a las 3 de la tarde, con toda seguridad el japonés va a estar ahí a las 3 de la tarde. Pero quizás si a mí me dicen a las 3 de la tarde, pues quizás yo llegue a las 3:05 para darle tiempo de que llegue, porque estoy seguro que el otro va a llegar tarde. Y así nos reunimos a las 3:15. O yo sé que ha pasado muchas veces en los eventos, decimos, que la boda, que la fiesta, que la reunión, que el culto, que la misa, pongámosla a las 2 de la tarde para comenzar a las 3. ¿Por qué? Porque la idiosincrasia cambia de un país a otro. Porque tiene que ver bastante con la forma de pensar, con la cultura. Entonces, principalmente el tema de la puntualidad es totalmente diferente. También en la gracia. Si tú sos o si nosotros somos extranjeros de la gracia, vamos a tener una forma de pensar diferente a los que están dentro de la gracia. La puntualidad, vamos a ser puntuales a cosas que quizás no deberíamos de ser puntuales y vamos a ser impuntuales en cosas que quizás sí deberíamos ser puntuales. ¿Qué otra cosa es lo que cambia? Lo que las personas consumen. Lo que se consume en Centroamérica no es lo mismo que se consume en África. Lo que se consume, la comida típica de nuestros países, no la vamos a encontrar con tanta facilidad en Estados Unidos, mucho menos allá por Francia, por España, etc. ¿Por qué? Porque somos extranjeros. Y es que para un extranjero, vamos a suponer que tú eres centroamericano o que tú eres latinoamericano y por medio de la tecnología de los dispositivos móviles, con esto del internet, te puedes dar cuenta de las noticias que suceden allá en el viejo continente. Por ejemplo, yo sigo las noticias de Europa, pero no todas las noticias de Europa me interesan. A mí me interesan nada más
las noticias de la Liga Española o de la Champions League. Entonces, yo, a pesar de que yo siendo extranjero, por ejemplo, de España, yo me intereso por las noticias de España, pero las noticias yo las escojo. Y es que ese es el problema de ser un extranjero, de que a pesar de que tenemos acceso a las noticias, para nosotros, para los extranjeros, para los que son extranjeros, las noticias son opcionales. Las noticias, aparte de opcionales, son más abstractas. ¿A qué hago referencia con decir que las noticias, cuando sos un extranjero, son más abstractas? Por ejemplo, ¿te has dado cuenta o te diste cuenta? Yo sé por las noticias de que allá en Estados Unidos hace poco se jugó una lotería en la que se jugaban 1.600 millones de dólares. Yo sé que nos pudimos haber admirado de decir, fueron 1.600 millones de dólares, pero no lo viviste, no viviste la emoción que se vivió en California, por ejemplo, la emoción que vivió el ganador, la emoción que vivieron los que participaron en esa lotería. ¿Por qué? Porque esa lotería no se jugó aquí en tu país, en Honduras, no se jugó en Guatemala ni en El Salvador, ni en Argentina, ni en ningún otro país, se jugó allá bien lejos en Estados Unidos. Entonces, aunque nos demos cuenta, aunque podamos buscar las noticias, aunque podamos buscar que el Barcelona pasó a la semifinal de la Champions League, y aunque celebremos con todo aquí el gane de la Juventus o el gane del título del PSG, no lo vamos a vivir nunca en carne propia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nunca hemos viajado a esos países, vamos a decir, fue allá en Estados Unidos que se ganaron 1.600 millones de dólares, pero nada más es un cuentito. Igual que cuando somos extranjeros de la gracia, escuchamos las noticias allá bien lejos y nos damos cuenta que Dios sanó de cáncer a aquel, pero Dios se lo hizo a aquel, yo no sé si Dios existe, pero aquel se sanó de cáncer. Ah, pero Dios mandó la provisión, pero Dios le dio salvación. O a veces pasamos cerca de personas o de casas o de lugares en donde vamos pasando y sentimos algo que no sabemos qué es. Y sentimos una paz extrema cuando hablamos con alguien, cuando pasamos por algún lugar, cuando visitamos, ¿por qué no?, algún templo, alguna iglesia. Sentimos eso ahí, pero como no queremos entrar, eso pasa allá en la casa del vecino, pero no pasa en mi casa. ¿Por qué? Porque las noticias de la gracia para nosotros son lo que nos cuentan porque no lo vivimos en carne propia y son ajenas a nuestro día a día. Si tú eres un creyente y si tú decís que vivís en la gracia, pero la gracia no afecta tu comportamiento las 24 horas del día, yo te tengo una noticia, sos un extranjero. Si tú o yo decimos que somos creyentes, pero no somos ciudadanos de la gracia, pero no vivimos con nuestra boca, con nuestros ojos, los beneficios de ser un ciudadano, no de la gracia, del reino de los cielos en donde se entra por gracia, te tengo una noticia, tú eres un extranjero del reino de los cielos. Y aquí te voy a hacer referencia a una historia que cuenta la Biblia. La Biblia cuenta que el rey Salomón lo visitó una reina extranjera, que fue la reina de Sabá, y esta reina le dijo a Salomón, mira Salomón, después de haber visto todo tu palacio, toda tu riqueza, toda tu sabiduría, me doy cuenta que no me habían contado ni siquiera la mitad de lo que realmente sos. No me habían contado ni siquiera la mitad de la sabiduría o de la riqueza que tenés. Y es que así somos nosotros. Cuando llegues a conocer verdaderamente a Dios, a ese Dios que por gracia y por amor mandó a su Hijo a morir por ti, te vas a dar cuenta que lo que te habían contado de Él, en las predicaciones, tu mamá, tu papá, en lo que habías oído en la radio, lo que habías escuchado en estas reflexiones, te vas a dar cuenta que no era ni la mitad. Dios es más grande de lo que yo te puedo contar. Dios es más grande de los milagros que podés oír. Dios es muchísimo más grande. ¿Qué tenés que hacer para conocerlo? Ir al culto. No, tener una relación con Él. ¿Qué me vas a preguntar, David? Y para conocer a Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer penitencia? ¿O tengo que dar una ofrenda? ¿O tengo que hacer ayuno y oración? No. Lo que tenés que hacer para realmente conocer a Dios, lo que hizo la reina de Saba,
Para conocer a Salomón, ¿qué hizo? Fue al reino donde él estaba. ¿Qué tienes que hacer tú? Entrar en el reino de los cielos, y eso solo lo haces tú sin intermediarios. Ningún pastor, ningún líder, ningún padre, ningún sacerdote, ninguna penitencia, ninguna ofrenda, ninguna cantidad extrema de ayuno, de oración te va a hacer entrar a su reino si tú no te levantas y vas. Y el objetivo de la visita de la reina de Saba, Salomón era bueno, fíjate, ojo. El objetivo era ponerlo a prueba con preguntas difíciles, y la historia la encontrás en 2 Crónicas 9, lo podés leer. Dice que ella fue donde Salomón y la reina iba preparada con preguntas difíciles para ver si Salomón le podía, para ver si es cierto que Salomón era tan sabio. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú y yo somos extranjeros del reino de los cielos porque no estamos en la gracia, ¿sabes a qué nos dedicamos? Nos dedicamos a cuestionar la obra de Dios en la tierra. Nos dedicamos a cuestionar a los otros que son creyentes igual que nosotros. Comenzamos a preguntarle, pero ¿y tenés la sana doctrina? ¿Pero y crees en la Trinidad o no crees en la Trinidad? ¿Pero y cómo te vestís? Decime cómo te vestís para saber si de verdad estás en el reino de los cielos o no. Lo mismo hizo la reina de Saba. Si tú te estás dedicando a medir a alguien más, tú sos un extranjero del reino de los cielos. Tú no estás adentro. Tú no estás en la gracia. ¿Por qué? Por lo que te estoy hablando ahorita. Y dice la Biblia que la reina de Saba llevaba mucho oro, que ella llevaba perfume, oro en abundancia y piedras preciosas para regalárselo a Salomón. Pero antes de darle ese regalo a Salomón, antes de darle esa ofrenda, digamos, primero le pasó el examen. Igual que los extranjeros del reino de los cielos en este tiempo van a una iglesia y dicen, si me gusta, me quedo. Si me convence el pastor, doy la ofrenda que traigo preparada. ¿Por qué? Porque los extranjeros de la gracia creen que con sus ofrendas, que con sus penitencias, que con sus sacrificios van a lograr algo. Y quitemos de vista el dinero. Por ejemplo, un extranjero del reino de los cielos dice, yo vengo a la iglesia y yo voy a me voy a meter al culto, al ministerio de ayunos y voy a pasar ayunando toda la semana para ver si es cierto que Dios me contesta, para ver si es cierto que Dios está conmigo. ¿Qué sucede? No estás en la gracia, no estás en el reino de los cielos. Y si no estás en el reino de los cielos, lo que estás oyendo de Dios es la mitad. No podía creer, le dijo la reina de Saba a Salomón, nada de lo que me habían dicho de vos, hasta que vine y lo vi con mis ojos, pero en realidad me doy cuenta que no sabía casi nada de ti. Yo te pregunto, ¿cuánto sabes de Dios? ¿No será que de Dios tenés la verdad a medias? Porque si tú tenés la verdad a medias respecto de Dios, entonces tú eres de los que dicen, yo no creo en iglesias ni en pastores. ¿Sabes por qué no crees en iglesias y en pastores? Y no es que lo merezcan, probablemente las iglesias no merecen y los pastores no merecen y los predicadores no merecemos que creas en nosotros. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Es que como no conoces a Dios, estás midiendo a los demás. Y yo te dije hace poco que si te dedicas a medir a los demás por lo que hacen, por lo que ves de ellos, no estás en el reino de los cielos, sino ¿qué es lo que te falta a ti? Conocer a Dios. ¿Cómo hacerlo? Sin pastores, sin padres, sin sacerdotes, sin penitencias. Simplemente levántate y métete en el reino, si de todas formas es de gratis. La reina de Saba dijo además a Salomón, mira Salomón, hoy que he venido a conocerte, tú superas todo lo que yo sabía de ti. Ahí te quiero hacer una pregunta. Para ti que eres creyente, o a ti que decís o que profesás algún día haber conocido a Dios, pero hoy ya no, porque las iglesias, los pastores, los sacerdotes te decepcionan. Yo te traigo una pregunta. ¿Ese Dios que decís haber conocido algún día superó lo que te habían contado de él? Porque si, te lo voy a poner así. La reina de Saba le dijo esto a Salomón cuando lo tenía enfrente. Le dijo, hoy que te conozco me doy cuenta que superas todo lo que dicen de vos. Mientras no seas capaz de decirle a Dios, Dios, hoy que te conozco, me doy cuenta que lo que me habían contado de vos no es, pero ni la mitad. Eso lo vas a poder decir hasta que estés frente a Él. Si no sos capaz de decirlo, es que estás lejos de Él, es que sos un extranjero del reino de los cielos. ¿Sí? O sea, si tú todavía estás renegando de los pastores, de la religión, si todavía estás renegando de lo que pasó y que por qué Dios lo permitió,
Yo te traigo una noticia, tú estás fuera del reino de los cielos y no te lo digo para condenarte, y no te estoy diciendo que eres malo y por malo estás fuera. Te lo digo porque a pesar de que estás fuera, la puerta está abierta. ¿Qué esperas para entrar? ¿Qué esperas para ir a ponerte delante del rey y conocerlo personalmente? No, te lo repito, no necesitas a nadie, no me necesitas a mí, a nadie. ¿Por qué no necesitas a nadie? Porque Jesús vino a pagar con su sangre para que la puerta del reino de los cielos hoy esté abierta frente a ti. Y entonces cuando emprendas camino y te vayas a poner delante del Rey de Reyes, ahí te vas a dar cuenta que Él supera todo lo que has oído de mí acerca de Él. Él supera todo lo que te cuenta tu abuelita de los milagros que hizo. Él supera todo lo que te han dicho en las iglesias. ¿Por qué lo supera? Porque lo tenés enfrente. ¿Qué esperás para meterte en el reino de los cielos? No cuesta nada. Solo tenés que pararte y caminar hacia Él. Tú tenés dos opciones. O eres un ciudadano del reino de los cielos o eres un extranjero. Si eres un extranjero, las opciones son dos. O eres un extranjero turista o eres un extranjero ilegal. ¿Sí? O sea, yo puedo migrar a otro país en forma de turista o con permiso de trabajo o con alguna otra cosa. Pero también puedo migrar a otro país de manera ilegal. ¿Qué pasa si eres un turista? Ah, bueno, si tú eres un extranjero turista, los turistas, cuando van a otro país, van buscando una estadía temporal. Yo me voy de vacaciones, dice la gente, una semana. De Semana Santa me voy a pasar a Roatán, por ejemplo. Me voy a pasar a Cancún. En esa estadía, los extranjeros buscan pasarla bien, ¿sí? Ese es su objetivo, pasarla bien. Yo una vez fui a Roatán, muy bonito el lugar. Me la pasé muy bien y como me la pasé muy bien, yo volvería a ir. Si yo me lo hubiera pasado muy mal, créeme que no volvería a regresar a Roatán o por lo menos al hotel donde yo fui. Entonces, si tú eres un extranjero y te acercaste a Dios y te fue mal, tú no tienes ganas de regresar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eres un extranjero turista. Tú solo andabas buscando pasarla bien y es que ese es el error más trágico y más común que cometemos los creyentes hoy en día. ¿Por qué? Porque queremos formar o pensamos que vamos a ser turistas y te lo explico así. Muchos por ahí dicen de que cuando te acerques a Dios todo te va a comenzar a ir bien y Dios te va a comenzar a bendecir y 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 te va a resolver todo lo que tú le pidas o todos tus problemas Él los va a resolver. Se atreven a decir también de que si tenés una enfermedad que hagas 7 vigilias, 3 oraciones, que des $10 de ofrenda y que hagas por ahí una penitencia. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí estás buscando solo tu bienestar. Y ese no es el objetivo de ser un creyente. El objetivo de ser un creyente es que tú tengas una relación con Dios por amor. Entonces estos turistas, o si tú eres un turista en el reino de los cielos, tú vas a buscar pasarla bien para tomar fotos. Vas a tomar fotos, te vas a regresar, o sea, se van a acabar tu tiempo de vacaciones en el reino de los cielos, vas a salir y después de un año vas a vivir del recuerdo. Y vas a decir, es que yo me acuerdo cuando fui de vacaciones a Roatán, aquí están las fotos, mira qué bonita esa playa. Así hay muchos creyentes que dicen, es que cuando Dios me usaba, pasaba esto, pasaba lo otro, yo tenía una unción muy grande, pero eso fue hace 10 años. Ese es un extranjero que alguna vez fue turista en el reino de los cielos. ¿Y cuándo se acaba la estadía del turista? Cuando la comienza a pasar mal. Cuando quizás tú trabajabas en la iglesia y el pastor o los líderes o el padre o el sacerdote no reconoció tu trabajo y te molestaste, entonces ¿qué hiciste? Te fuiste. ¿Por qué? Porque eras un turista y buscabas pasarla bien. La otra opción que tenés es ser un migrante irregular, que ahí la foto sé que me la entendés, ahí se están pasando el muro de la frontera. Y es que un migrante irregular es un migrante sin papeles, es un migrante ilegal, no tienen papeles de entrada. Si tú eres un migrante irregular en el reino de los cielos, significa que querés entrar, como dice la imagen, a la fuerza. Y aquí sí es bien literal, yo quiero hacer referencia bien literal a que querés entrar a la fuerza. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que te da entrada al reino de los cielos? ¿Sabes qué nos da entrada al reino de los cielos? El amor de Dios, la gracia, dice la Biblia,
que es un regalo de Dios. Entonces, como te dije al inicio, si querés entrar al reino de los cielos, basta con que te pongas de pie y emprendas el camino para entrar. Así de fácil. Pero muchas veces queremos entrar como un migrante irregular a la fuerza. Y cuando querés pasar una frontera, lo que haces es que buscas pasarte el río, buscas la forma más efectiva de cruzar el muro. Y así somos muchas veces en el reino de los cielos. Queremos ir con una gran cantidad de ayunos, con una gran cantidad de oración, con nuestras obras a decirle: yo aquí vengo a entrar al reino de los cielos porque me lo merezco. Los que creen que merecen entrar en el reino de los cielos por lo que hacen, o porque es el pastor de apellido fulanito, o porque es famosísimo, son unos migrantes irregulares que quieren entrar a la fuerza con sus propias obras y creen que merecen asilo. ¿Te has fijado? En cualquier parte del mundo, cuando hay como dicen las noticias, un éxodo de migrantes, muchos piden asilo y el argumento más común es que digan, que nos abran la puerta porque también somos seres humanos. Y yo no estoy hablando mal ahorita de los migrantes, estoy ocupando el ejemplo para ilustrarte qué es lo que pasa en el reino de los cielos. Muchos quieren entrar a la fuerza en el reino de los cielos y pedir asilo por sus buenas obras, pero no podés. ¿Por qué? Porque estos migrantes irregulares, en el caso del reino de los cielos, la Biblia los reconoce como tibios. Hace poco, el domingo pasado, la semana pasada, hablamos acerca de los tibios. Y así como a los migrantes irregulares, lamentablemente, los deportan, dice la Biblia que los tibios le provocan náuseas a Dios. ¿Sí? O sea, Dios, si tú eres alguien que quiere entrar a la fuerza sin su gracia, Dios te va a catalogar como un tibio y te va a vomitar. ¿Por qué? Porque no puedes entrar en el reino de los cielos por tu propia fuerza. Y la otra opción que yo te recomiendo es que seas un ciudadano. Anda a pedir ciudadanía en el reino de los cielos. Aquí en este planeta Tierra, para entrar a Estados Unidos tenés que ir a pedir visa. Si querés entrar de forma legal, pedís visa y probablemente te den visa de turista o la que solicites. Pero en el reino de los cielos, cuando vayas a la embajada del reino de los cielos, no vas a ir a pedir visa. Anda a pedir ciudadanía de un solo. ¿Por qué? Porque te la van a dar. El versículo 7 dice que la reina de Saba le dijo a Salomón: dichosos son tus súbditos, dichosos estos servidores tuyos que constantemente están en tu presencia bebiendo de tu sabiduría. ¿Cómo conseguir la ciudadanía en el reino de los cielos? Estando siempre a la presencia del rey. Versículo 8: alabado sea el Señor tu Dios, que se ha deleitado en ti y te ha puesto en su trono para que lo representes como rey. ¿Quién representa a Dios como rey? Jesús, el Hijo de Dios. Jesús mismo en la tierra dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesús representa al Padre. Y dice que lo ha puesto por rey por su amor por Israel, o sea, por su amor por su pueblo, tú y yo. Tu Dios te ha hecho rey de ellos para que gobiernes con justicia y rectitud, pues Él quiere consolidar a su pueblo para siempre. Ojo. El Señor, el Rey de Reyes, anda buscando un pueblo. Y hoy te ha abierto la puerta a ti, hoy este día, para que seas parte de su pueblo. ¿Qué tenés que hacer? Simplemente entrar. El versículo 9 dice que luego la reina le regaló a Salomón 3,970 kilos de oro, piedras preciosas y una gran cantidad de perfumes. Y jamás volvió a haber perfumes como los que la reina de Saba le obsequió a Salomón. ¿Qué le obsequió? La reina le dio a Salomón perfumes. ¿Sabes qué representan los perfumes en la Biblia? Adoración. ¿Cómo conseguís la ciudadanía del reino de los cielos? Número 1, estando delante del rey siempre con adoración. O sea, ¿cómo adorás a Dios? Lo adorás pasando tiempo con Él, tiempo a solas con Él. Así como tú y yo, a ti y a mí nos gusta pasar tiempo a solas con nuestra pareja porque la amamos o porque lo amamos. Así también con Dios, pasa tiempo con Dios. Dice el versículo 11 que también le regaló madera y Salomón construyó escalinatas para el templo y para el palacio real y también hizo arpas y liras para los músicos y nunca antes se había visto en Judá algo semejante. ¿Sabes qué vas a estar construyendo cuando le des adoración a Dios? Una escalinata directa al Padre.
Cuando consigas la ciudadanía vas a tener escalones, vas a tener una escalera que te va a llevar directo a tu Padre. Y eso es gratis porque estamos en la gracia. Ese es el regalo de Dios. Por eso yo te sugiero, conseguiste la ciudadanía del reino de los cielos. No te cuesta nada. Pero aquí hay un pero. Yo le encontré un pero a la visita de la reina de Saba. Porque a pesar de que la reina de Saba fue a conocer a Salomón y se dio cuenta que el rey era más grande de lo que le habían contado, y a pesar de que la reina de Saba le llevó perfumes, le dio adoración al rey, pasó algo que nos pasa también a ti y a mí a estas alturas de la vida. Dice el versículo 12. El rey Salomón por su parte le dio a la reina de Saba todo lo que a ella se le antojó pedirle. Es que así es Dios. Dios te da más de lo que tú le puedes dar. Dios te da más tiempo del que puedes pasar en adoración. Dios te da, si tú vas a ofrendar $1, Dios te lo multiplica. No existe nada que puedas dar que supere a Dios. Y dice que después que Salomón le dio muchas dádivas a ella, mira lo que dice, después de eso la reina regresó a su país con todos los que le atendían. La reina era una extranjera. Así como tú y yo muchas veces lo somos. A veces, si tú eres un creyente, tú vas al culto el domingo o el día que vayas, tú sacas tus mejores perfumes y allá en los cielos los ángeles dicen, mira qué rico huele la adoración de fulanito allá en Guatemala, allá en Honduras, allá en El Salvador, en Argentina, en Estados Unidos, en México. Nunca ha habido adoración como la que hoy está dando, por ejemplo, David. Te voy a poner por ejemplo yo. Nunca David había adorado así, nunca un olor tan rico había subido desde Centroamérica. Pero yo termino el culto, me voy de la iglesia y el día lunes regreso a mi realidad. Que no te pase eso. Que no te pase eso, porque si te pasa eso, sos un extranjero, vas a la presencia de Dios, vas al culto solo a pasarla bien. Y ese no es el punto es que consigas la ciudadanía. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Que esa adoración y ese perfume que diste el domingo en el culto, lo dejes el domingo también en tu casa, lo dejes el lunes por la mañana, el lunes al mediodía, el lunes en la noche, el martes cuando estés enojado, el martes cuando estés deprimido, el martes cuando estés contento. Que nunca la adoración tuya falte delante de la presencia del Rey. Como te lo repito, sin intermediarios. No necesitas a ningún pastor, a ningún líder, a ninguna iglesia, no necesitas a ningún sacerdote, a ningún padre, no necesitas ofrendar, no necesitas hacer penitencia, no necesitas latigarte la espalda. ¿Por qué? Porque es el don de Dios, porque así se entra al reino de los cielos. Así que esta es la reflexión. Que Dios te bendiga. Si querés colaborar con tu donación para este ministerio, manda la palabra ofrenda o donación y te vamos a hacer llegar los links para que puedas hacerlo desde cualquier parte del mundo en tu moneda local. Que Dios te bendiga. Recordá que lo importante es que hoy entres al reino de los cielos. Nos vemos luego.